Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Bienvenidos a un nuevo episodio más en Another Stupid and Dumb Podcast. Hoy vamos a hablar de algo que me ha interesado mucho en estos días. He estado investigándolo. Quise empaparme un poco de información antes de poder venir a hablar de esto porque sinceramente no quería decir algo que no. Entonces, pues vamos a hablar de, como dice el título, Pay Stuff. ¿Qué es esto? Pues básicamente, y por la información que pude recabar, es una técnica que se utilizaba en el diseño gráfico, algo así como también un tipo montaje, en la cual pues se creaban composiciones, ¿no? O sea, había recortes de palabras, de dibujos, que se iban pegando sobre una tabla de diseño para pues ver cómo iba a quedar un cartel, un póster antes de empezar a fotocopiarlo, a reproducirlo, ¿no? Entonces, pues, estos pósters pues, se hacían de esta forma. Esta técnica pues, era para que los diseñadores pudieran combinar los textos y las imágenes y poder ver con distintos tipos de fuentes tipográficas o distintas formas de acomodarlo, el cómo iba a quedar antes de que terminaran de hacerlo. Y pues esta técnica pues, requería un poquito de habilidad manual y creatividad, ¿saben? Para que los diseñadores que debían de trabajar con estas, pues no limitaciones de oigan, tenemos este tipo de cartel que queremos hacer, pero pues no sabemos cómo pueda quedar y así, pues pudieran tener una forma en la cual fuera más sencillo el dejar volar la creatividad, el poder modificar de cierta forma el producto antes de tenerlo finalizado. Y pues con esto surgió esta técnica que pues ha venido siendo reemplazada por el diseño gráfico en forma digital. Aunque todavía se usa, por lo que encontré todavía se usa este tipo de técnica y pues es algo que ahora la gente denomina vintage, pero no es tan vintage, después de todo lo que investigué no es tan vintage, o sea, sí es un poco vintage a lo mejor, pero no tanto, o sea, se popularizó por ahí de 1960, 1970, y pues era eso, era para publicidad, ¿no? Para carteles, revistas, periódicos, para saber cómo iba a quedar antes. Era una técnica que se utilizaba mucho al principio en estas épocas, porque pues sí, o sea, facilitaba mucho eso. O sea, hoy en día pues, tú agarras tu compu, tu iPad, tu teléfono, te metes a alguna aplicación de diseño, ya sea Photoshop, Canva, aunque mucha gente no quiere usar Canva, todas este tipo de aplicaciones que se parecen a Canva y a Photoshop. Y entonces pues tú vas modificando la tipografía, a lo mejor mueves un poco el diseño, lo haces más grande el dibujo, lo haces más pequeño, la tipografía la haces más grande, la curveas un poco, la acomodas en otro lado, la pones abajo, la pones arriba, la pones a los lados, la pones con algún tipo de difuminado, la multiplicas, le haces algún contorno, no lo sé yo, ¿saben? Y pues a lo mejor creas capas o creas diferentes documentos en ese mismo, diferentes hojas, perdón, documentos ahora yo. Creas diferentes hojas en las cuales pues puedes ir acomodando idea 1, idea 2, idea 3, idea 4. Ya tienes todas tus ideas para después ir manejando un proceso de descarte o de discriminación. Que la discriminación es eso, el descartar datos. No se pasen, no lo digo en mal plan. Es un proceso de discriminación o de descarte para después tú decir, esta me gusta, o presentárselas al cliente con el que estés trabajando, ¿ya? Y el cliente te dice, ok, me gusta mucho esta idea. Esta es la que más me gusta. La podemos modificar un poco y se basan en esas modificaciones para empezar a trabajar un poquito más a fondo. Pero, pues les digo, esta técnica pues, se utilizaba por eso, porque era pues un proceso con flexibilidad y rapidez en la creación de diferentes combinaciones con todos estos elementos. Que hoy en día, pues sí, les digo, ya lo tenemos un poquito más agilizado por todas estas aplicaciones. Y pues nada, se siguió continuando utilizando en el siglo XX. O sea, ya ahorita en todo esto que les cuento, pues sí tiene un poquito ya de tiempo, ¿no? O sea, vean todo esto que les digo, o sea, 1960, 1970 era como que muy popular. Y estamos en el 2023. Ya pasó bastante tiempo. Pero también se ha empezado a utilizar en el arte urbano, ¿saben? En el arte urbano, pues es un poquito más joven la popularización de esto. Es en la década de 1990 hasta los 2000 y en adelante. Porque pues era como una alternativa al graffiti. O sea, ustedes van en la calle y se han encontrado diferentes tipos
grafitis, ¿no? O sea, les digo, esto es arte urbano también. Pues era porque era una forma era una alternativa al graffiti, porque ya permitía a los artistas expresarse y crear obras sin tener que enfrentarse a problemas un poco legales o de seguridad, porque, pues, ustedes saben, mucha gente considera el graffiti al paste off, a pegar calcas, calcomanías, en diferentes lugares, lo considera vandalismo. ¿Por qué? Porque mucha gente dice como de, hey, estás ensuciando, hey, estás, no sé, maltratando la pared, estás quitándole, no sé, que la gente es rara. Yo no lo considero vandalismo en ninguna de estas formas, pero la gente sí consideraba el graffiti, el paste off, las calcas, las calcomanías como vandalismo por estas razones. Y pues obviamente las personas que se atrevían a grafitear, a pegar, pues se podían meter en problemas legales. Porque necesitas un permiso para a lo mejor grafitear o para pegar. Y aquí vamos a algo. Se considera vandalismo si tú lo haces en propiedad privada o si, pues, no sé, no tienes el permiso de las personas. Pero muchas personas que hacen graffiti o se dedican mucho a hacer el graffiti, a pintar en las paredes, a hacer paste off, a pegar calcomanías o cosas así, piden permiso realmente. ¿Sabes? O sea, si tú te pones a buscar en internet videos de gente que se especialice en graffiti o en paste off, te vas a encontrar con que te dicen, siempre ve con la persona. Hay algunos que incluso tienen libretas con sus diseños y van diciendo, oye, me gusta mucho tu pared, me gustaría poder pintar algo en tu pared, tengo aquí mis diseños, no sé si me permitas intervenir tu pared para mostrar un poco de arte y ya, o sea, o incluso los contratan para hacer un graffiti para a lo mejor un restaurante, en la fachada, en una pared interior, ¿sabes? Y está bien, o sea, el graffiti, el paste off, no necesariamente tiene que ser vandalismo. O sea, si hay gente que lo hace por el simple hecho de rayar, por ejemplo, ese tipo de grafitis que te encuentras en la calle con el te amo, eh, tal chavo, tal chava, y ya no, o su nombre en la pared, así como de, por ejemplo, Jorge. Jorge, así con tipografías así muy, muy extravagantes, ¿sabes? Pero no es vandalismo. Y pues les digo, se empezó a popularizar como arte urbano en esa década. Y pues era eso, porque era una técnica que te dejaba el no meterte en tantos problemas legales, ¿sabes? Porque lo podías diseñar en tu casa o en tu estudio y simplemente salir y pegarlo en alguna pared, ya fuera con permiso o sin el permiso de las personas, que, o sea, sí lo hacen sin el permiso, pero pues ya no había tanto problema de que te tuvieras que estar quedando a pintarlo o a estar haciendo tus dibujos en la pared tal cual. Simplemente ya llevabas el dibujo hecho, echabas un poco de pegamento y pues lo pegabas en la pared. Y me gustaría hablar un poco de esto, ¿saben? De los pegamentos que pude encontrar durante todo esto del paste off. Encontré dos recetas. Hagan de cuenta que encontré una que es un poquito más complicada, pero creo que, bueno, no las he probado. Me gustaría probarlas. Obviamente me gustaría hacer uno y intentarlo. Una es un poquito más sencilla, la otra es un poquito más complicada. No he probado ninguna. Realmente me gustaría a mí hacer en algún momento paste off. Me gustaría pegar algo en las calles. Soy fanático de las calcas. Yo soy más fanático de eso, de calcomanías, de calcas. Y pues me gusta. Realmente me gusta. Y me gustaría hacer este proyecto y otro. Pero primero vamos a hablar un poquito del pegamento y el paste off. Saben, encontré dos recetas. Una que va con harina de trigo, azúcar, agua, una pizca de sal y vinagre, una encontré. Encontré otra que hagan de cuenta que dice que es almidón o maicena, creo que es maicena, taza de agua fría y taza de agua caliente. Esa no creo que sirva tanto, pero no lo sé, habría que probarla. Y luego encontré otra que es pegamento blanco, agua fría, agua caliente, vinagre y sal. Entonces, ahí estaba. Y la otra, que creo que es como que la más sencilla, es una que va con 50% agua, 50% pegamento blanco. Recomiendan mucho esos pegamentos que venden en Comex o, bueno, tiendas de pintura. Porque no puedo mencionar marcas porque no me pagan.
Ojalá me pagaran por mencionar marcas. Comex, ven y patrocina este episodio de Paste porque necesitan rodillos, necesitan brochas, necesitan pegamento, entonces patrocínanos. Y pues hagan de cuenta que es eso. Esas dos recetas. Una que les digo que es como que más complicada, o sea, porque se parece un poco estas dos, que dice que es harina, azúcar, agua y una pizca de sal, que yo no le veo tanto ahí como que con qué vaya a pegar, pero ok. La que me llama un poco más la atención es la que les digo que va de pegamento, agua fría, agua caliente, vinagre y sal. Alguna también, una mezcla ahí, pero bueno, es como que la que más me llama la atención. Y la del pegamento 50-50, que es agua y pegamento, me llama también la atención. Aunque vi que muchas personas también te recomendaban el ocupar laca en aerosol, o de esos de sprays que venden igual en tiendas de pintura, que son como, pues sí, laca, no, esas cosas, para que le echaras una capa al final, para que durara un poco más en la pared. Porque, a ver, hay mucha gente que va por la calle y simplemente no sé qué le pasa, que en vez de disfrutar del arte de estas personas, pues trata de arrancarlo, ¿no? A ver, si eres el dueño o la dueña de la pared y no te pidieron permiso y pues, sinceramente no te gustaría tener eso ahí, pues está bien, ¿no? Pero hay gente que va por la calle y simplemente por encontrárselo, a lo mejor en una caseta de teléfono, en una pared abandonada, una madera, que sirven mucho como para tapar puertas en ese tipo de ambientes, ¿no? De edificios abandonados y eso. En edificios abandonados y los quieren quitar. Entonces, pues, yo no le veo nada de malo a que el paste off se quede ahí. Son lugares a lo mejor que no necesitas como que un permiso tal cual, creo. Pero yo no le veo nada de malo, deberían de dejarlo. Y es eso. Esos son esos consejos que encontré por ahí. Échale un poquito de pegamento a tu paste up si es que lo quieres intentar. Antes de pegarlo, limpia la zona también. Pon un poco de pegamento en la pared, un poco de pegamento en la parte de atrás de tu paste up. Lo pegas y le pones más pegamento encima. Y después le echas esa laca transparente para que tenga un poquito más de adherencia a la pared y dure un poco más en la intemperie. Porque pues, lo vas a dejar en la intemperie, bro. Ahí va a estar pegado. También encontré que ese truco de la laca puede servir mucho para las calcomanías o las calcas, para que duren un poquito más en la calle, porque, bueno, aparte de que tienes que buscar una calcomanía que esté hecha con calidad, o bueno, que donde lugares en los que puedas imprimir calcomanías con calidad, y ya. Pero sí, ese proyecto que les digo que quiero hacer es pegar a lo mejor un paste off del podcast, o pegar algún diseño que yo quiera hacer. No lo sé. Tengo que pensarle porque sí es un proceso no sencillo el hecho de pensar, pero sí me gustaría que quedara bien. Si lo voy a hacer, tiene que quedar bien. Y por otro lado, también me gustaría buscar lugares con paste-offs chidos. O que ustedes me digan, oye, por aquí he visto grafitis chidos y cosas así. Y empezar a retratar ese tipo de cosas para hacer un proyecto de arte urbano, fotografía. Empezar a tomar ese tipo de fotos y pues darle visualización a esto porque es algo que me empezó a interesar mucho. Creo que es un tema bastante interesante, bastante chido. Habrá mucha gente chida, les digo, me empapé mucho de esto del paid stuff y me encontré videos en YouTube, incluso en TikTok, lamentablemente. Bueno, no lamentablemente, pero estuvo chido. Porque no me gusta eso de que la gente ahora esté buscando mucho más en TikTok que en YouTube y en otras plataformas como Google y todo eso. Para buscar información ocupamos más TikTok. No sé por qué. De ahí surgió ese meme, ¿no? Hay un TikTok que lo explica. Y bueno, me encontré con mucha gente en TikTok, en YouTube, que pues hacen pay stuff y lo hacen con el debido respeto también. Me encontré incluso de que en la marcha del 8M había gente pegando paste-offs con frases sobre el tema. Y me encontré con otros chavos que pegan en diferentes estados paste-offs, sin diseños propios, están muy chidos. Dan un poco de consejo, ¿no? De cómo pueden pegarlos, cómo pueden ir desarrollando, el tipo de papel que hay que usar. Porque también el tipo de papel que debes de usar para hacer un paste-off
es un poco específico. Es un papel delgado o de un gramaje bajo para que no pese tanto a la hora de pegarlo y para que pues, se empape bastante bien y el diseño pueda adherirse a la pared. Entonces, pues nada, esos son mis dos proyectos que quisiera hacer relacionados a este tema del paste off. Y aparte, si voy encontrando paste offs en la calle, pues les voy a ir tomando foto para que la gente pueda visualizarlos. Y nada, nos vemos próximamente en otro episodio. Muy buenos días. Bueno, esto ya lo dije al principio. Entonces, la recomendación musical de este episodio, es cierto. Hay que hacer una recomendación musical para este episodio. Yo creo que va a ser Clint Eastwood de Gorillaz. Vayan y escúchenla. Dénsela, es una muy buena rola. Y nada, nos vemos próximamente. Y si hacen paste off, cuídense.